Bienvenidos a el Evangelio según Mauricio. Y el título de este video es La generación dorada y el oro golfi. Para iniciar con este video iremos a Génesis capítulo 37, verso 2. Génesis capítulo 37, verso 2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha, que eran Dan y Neftalí, y con los hijos de Silpa, que era Gad y Aser. Entonces estaba con ellos. Que eran las mujeres de Jacob, las cuales les habían dado sus dos esposas. Y José les informaba pues la mala fama que tenían todos ellos. Ahora seguimos con el verso número 3. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Entonces aquí tenemos lo primero que dice, que amaba Israel a José, porque esto provenía era de Dios, de Cristo, o sea que había una preferencia de Dios hacia José, y esto también lo movió hacia Jacob, que también tenía esa preferencia, y eso venía de parte de Dios. Y también que podemos destacar aquí, que dice que lo había tenido en su vejez, lo que confirma lo que ya hemos estado viendo en todo este tiempo, que Dios le dio muchas oportunidades a Raquel para arrepentirse antes de que naciera Jacob, y antes de que naciera José y naciera Benjamín. Y ella no quiso arrepentirse y por eso fue cortada. Y como ya lo leímos en anteriores videos. Ahora vamos al versículo número 4, donde dice: y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Pero entonces ahora, ¿cómo podemos entender esto? Para poder comprender este versículo y qué es exactamente lo que está hablando, debemos ir a Romanos capítulo 1, verso 29. Romanos capítulo 1, verso 29. En Romanos capítulo 1, verso 29, leemos y dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores. Entonces aquí estamos viendo todo esto que el apóstol Pablo estaba haciendo, el resumen de toda la maldad del hombre, y esto es exactamente lo que estaban viviendo estos hijos de José con estos hijos de Jacob con respecto a José, que eso era lo que sentía por sus hermanos. Incluso dice que homicidios, donde más adelante veremos que incluso querían hacer esto, tenían envidia, tenían perversidad en su corazón, y todo esto que hemos leído aquí se veía en ellos. Ahora vamos a Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. Santiago capítulo 4, verso 1 al 4, donde continuaremos viendo la explicación de ese verso.
¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces aquí vemos la explicación por parte del apóstol Santiago de ese verso que leímos en Génesis. Ahora regresemos a Génesis capítulo 6, verso 11. Génesis capítulo 6, verso 11. Génesis capítulo 6, verso 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Entonces aquí vemos que se está repitiendo todo esto que hemos visto en los videos anteriores, de cómo la historia se va repitiendo continuamente. Y vemos que en esta época Dios lo decía en los días de Noé, y en este momento se está volviendo a repetir en la lectura en la que vamos. Ahora volvamos a la lectura. Volvamos a Génesis 37. Entonces ya tenemos más claridad en el verso 4 y lo volvemos a leer. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, lo aborrecían. Entonces aquí vemos ya la explicación que hemos dado a través de todos estos apóstoles y no podían hablarle pacíficamente. Entonces aquí vemos la explicación sobre todo esto. Vamos al verso número 5. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo todavía más. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué podemos ver con respecto a José? ¿Cuál era el comportamiento de José en ese momento? Para esto, vamos a Primera de Corintios capítulo 6, verso 6. Primera de Corintios capítulo 6, verso 6. Sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Porque, por cierto, que es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Entonces aquí estamos viendo con un poco más de claridad el comportamiento de José. Ahora vamos al verso 9, donde dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. No erréis, dice la Escritura. Y dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos en otro tiempo. Entonces aquí vemos un poco más en profundidad. Estamos viendo un poco más en profundidad este verso 5. ¿Por qué todo esto? Entonces continuemos con el verso 7, donde dice: y he aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Entonces aquí vemos la gracia de Dios con José, debido a que los injustos no obtienen la misericordia de Dios.
los injustos no obtienen la gracia de Dios. Y lo que estaba viviendo José en ese momento era gracia de Dios. Y Dios estaba guiando a José, estaba mostrándole su gracia. Entonces es la explicación del versículo 5. ¿Por qué la gracia de Dios estaba con José? ¿Y por qué Dios dice que amaba más a José que a sus otros hijos? O cuando lo dice que Israel amó más a José que a sus otros hijos, y esto estaba influenciado directamente por Dios. Porque la gracia de Dios no viene con los injustos. Ahora vamos a 2 de Corintios 12:20. Pues me temo que cuando llegue, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis. Que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Entonces en estos versos vemos que para pelear se necesitan dos. Y vemos también que José avivaba ese fuego y no lo apagaba, sino que él, como era un adolescente que tenía 17 años, él estaba exhorto y estaba maravillado de todas estas revelaciones y estaba dejándose llevar por su falta de sabiduría, y esto ocasionaba todos estos problemas y todas estas discusiones y todos estos inconvenientes que se estaban teniendo con sus hermanos. Ahora vamos a 1 de Timoteo capítulo 2 verso 8. 1 de Timoteo capítulo 2 verso 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni contienda. Y esto era lo que no estaba haciendo José, porque él estaba generando todas estas contiendas, porque a pesar de que él veía todos estos disgustos que se provocaban debido a su comportamiento, él no los retenía y no era prudente, sino que se daba a conocer aún más, con más prontitud todas estas revelaciones, todo esto que él veía. Ahora vamos a 1 Timoteo capítulo 6, verso 4. 1 Timoteo capítulo 6, verso 4 dice: Está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Y eso era lo que estaba ocasionando José, porque él estaba provocando estas contiendas, porque estaba delirando de cuestiones de las que ni sabía ni entendía, y no podía comprender realmente qué era esta manifestación de Dios y en qué consistía, pero aún así no se detenía. Verso 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces aquí el apóstol Pablo está explicando más a profundidad el comportamiento de José con respecto a que no era sabio y estaban estas disputas y caían estas disputas, y esto también era provocado por su edad, que tenía 17 años y era un adolescente, era un niño que no tenía la madurez para poder afrontar toda esta manifestación de Dios. Ahora vamos a 2 de Timoteo capítulo 2 verso 24. 2 de Timoteo capítulo 2 verso 24.
Porque el siervo del Señor no debe ser codicioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Ahora vamos a el verso 14, donde dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Entonces aquí estamos viendo también la explicación de lo que estaba haciendo José, que estaba provocando contiendas sobre palabras y sobre cosas que él no tenía el discernimiento para entender. No podía comprender la manifestación de Dios. Ahora volvamos a Génesis 37, pero vamos al verso 10. Génesis 37, verso 10, donde dice, y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió. Y esta es la prueba de que él estaba tan altivo, tan arrogante por todas estas revelaciones, que su padre lo reprendió. Y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? ¿Por qué? Porque él no entendía realmente el significado de estos sueños y no tenía el discernimiento para comprender lo que estaba Dios revelando. Y estaba causando estas discordias de tal manera que hasta su propio padre lo reprendió. Y esta es la prueba de que el comportamiento de José estaba siendo de una manera altiva y arrogante debido a todo esto, toda esta manifestación que estaba teniendo de parte de Dios, la cual era imposible para un niño de su edad pues afrontar de una manera sabia. Ahora vamos a el versículo número 13. Y dijo Israel a José. Cuando aquí dice dijo Israel a José, significa que esto fue inspirado por Dios, o Dios hizo que Jacob hiciera esto. Recordemos que Israel es el Señor Jesucristo. Y cuando dice aquí que dijo Israel a José, significa que Dios estaba inspirando a Jacob, estaba moviendo a Jacob para que hiciera esto. Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Entonces aquí queda muy claro que aquí ya se estaba realizando el plan de Dios. Ahora vamos a el verso 15 donde dice, y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? Entonces aquí Dios le puso una persona en su camino para encaminar el plan de Dios a lo que estaba destinado a hacer por su voluntad. Ahora vamos al verso 18. Cuando ellos le vieron de lejos, antes de que llegase cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Recordemos los versos anteriores donde hablábamos de que ellos ya se habían contaminado y que incluso habían sentimiento de homicidios. Ellos querían aquí matarle. O sea que, como dice Génesis, la tierra se había contaminado, como dice el apóstol Pablo, y habían caído en maldad. Y por eso era que Dios tenía preferencia por José y no tenía esa preferencia por los otros hijos de Jacob. Y era por eso, porque se habían corrompido. Vamos al verso 25. Y se sentaron a comer pan y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venían que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo
a Egipto. Verso 27, venid y vendámoslo a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él. Ahora vamos a aclarar algo de la ley de Moisés que tiene que ver relación con todo esto que estamos viendo de José y sus hermanos. Y para eso vamos a Levítico capítulo 19, verso 17. Levítico capítulo 19, verso 17 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes en su pecado. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esta es la ley de Moisés. Entonces aquí vemos cómo la ley de Moisés está prohibiendo la venganza. Pero ¿qué pasaba? Porque también la ley de Moisés dice ojo por ojo y diente por diente. Debemos recordar que el Señor Jesucristo enseñó claramente esto. Y cuando estemos en la ley de Moisés veremos la verdadera ley de Moisés. Porque el Señor Jesucristo mismo dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés permitió esto. ¿Por qué? Porque ellos deseaban venganzas. Igual como el Señor Jesucristo decía que al principio no se tomaban muchas mujeres, sino que era solo una, pero que Dios permitió dar carta de divorcio por la dureza de sus corazones. Y esto es lo mismo que pasó aquí. Moisés permitió todo esto debido a la dureza de los corazones de ellos, porque ellos no querían someterse a la ley de Dios, por lo cual Dios los entregó a duras cargas que no podían llevar, porque eran rebeldes, y Dios decía que eran pueblo de dura cerviz, y en esto eran de dura cerviz porque ellos no querían aceptar la voluntad de Dios de en cuanto que no se vengaran, de que no guardaran rencor y que amaran al prójimo como a uno mismo. Ellos no aceptaban esta parte de la ley, y al no querer aceptar y a tener esa dureza de corazón, se les permitió el ojo por ojo y diente por diente, pero eso no debía ser así y no era así. Eso lo permitió Moisés debido a la dureza del corazón de ese pueblo. Vamos a Eclesiastés capítulo 7, verso 9. Eclesiastés capítulo 7, verso 9. No te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel, que ellos se apresuraban en su enojo y se volvían necios, y por esta necedad fue que la ley de Moisés se vio afectada. Por esa necedad fue que la ley de Moisés se vio afectada en todo esto que el Señor Jesucristo mismo enseñó. Ahora vamos a Santiago capítulo 1, verso 19 al 21. Santiago capítulo 1, verso 19 al 21. Y dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Estamos en el verso 20, verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces aquí vemos como en el Evangelio no se puede ver afectado por esta dureza de corazón, debido a que todos los que participen en el Evangelio deben disponer su corazón, porque si no, no son aceptos para Dios.
Y aquí vemos donde queda claro que toda esta parte que se vio afectada en la ley de Moisés, en el Evangelio, no se ha afectado porque Dios y el Señor Jesucristo no lo permitió. Y ahora pues veamos qué es lo que enseña el Señor Jesucristo sobre todo esto y sobre todo esto que hemos visto hasta ahora de la ley, para poder comprender mejor cómo fue que el Señor Jesucristo enseñó todo esto. Para esto vamos a empezar con Mateo capítulo 5 verso 25. Entonces aquí el Señor Jesucristo está enseñando la ley de Moisés y está enseñándosela a los israelitas y está dándole claridad sobre la ley de Moisés. Y entonces dice así: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil, y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces aquí el Señor Jesucristo está explicando con más exactitud lo que era la ley de Moisés con respecto a este tema. Ahora vamos a Lucas capítulo 22, verso 24. Lucas capítulo 22, verso 24. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, pero él les dijo: los reyes y las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Entonces aquí está aclarando más a fondo el tema que teníamos con José y sus hermanos, de la prudencia y del comportamiento que se debía de tener. Ahora, y está dando claridad cómo es el trato que se debe de tener con los semejantes, y que es un tema que hemos visto anteriormente, una parábola que es muy difícil de entender, pero que ya lo vimos en videos anteriores, de cómo debe ser el trato de nosotros con nuestros semejantes. Ahora vamos a Marcos capítulo 6, verso 18. Marcos capítulo 6, verso 18 dice así: porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía. Entonces aquí vemos que una cosa es el trato con nuestros semejantes y otra cosa es ser permisivos con el pecado. Que una cosa no va relacionada con la otra. Una cosa es saber manejar las relaciones interpersonales y otra cosa es aplaudir y tolerar el pecado, que son dos cosas muy diferentes. Ahora vamos a, que eso hay que aclararlo, ahora vamos a Salmos 120, verso 7. Salmos Salmo 120, capítulo 7. En el Salmo 120, capítulo 7 dice así: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Entonces aquí vemos lo que vivió el Señor Jesucristo, porque Él era un hombre pacífico, pero no era tolerante con el pecado, y por esto se ganaba la enemistad de todas estas personas que no eran sinceras para con Dios y no aceptaban la reprensión.
Entonces él se hacía enemigo de todos ellos por causa de la verdad. Ahora vamos al Salmo 140, verso 2. Y dice así: los cuales maquinan males en el corazón, cada día urden contiendas. Y esto es lo que estaba viendo José, y esto es lo que veía el Señor Jesucristo con respecto. Y todos sabemos que todos estos enemigos lo perseguían porque Él les enseñaba la verdad y por eso no lo aceptaban. Ahora vamos a Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, verso 32 y 33. Si neciamente has procurado enaltecerte, que era lo que estaba haciendo José, o si has pensado hacer mal, pon el dedo sobre tu boca. Ciertamente, el que bate la leche sacará mantequilla. El que rocía el que recio se suena la nariz sacará sangre. Y el que provoca la ira causará contienda. Entonces aquí vemos todo esto, lo cual se vio reflejado en esta generación dorada, lo cual es el título de este video. Ahora vamos a Proverbios 15, 18. Y dice así, Proverbios 15, 18, el hombre iracundo promueve contienda, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y es más claramente lo que no está haciendo José. Ahora vamos a Proverbios capítulo 13, verso 10. Proverbios capítulo 13, verso 10. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Entonces esto es todo lo que hemos visto en esta generación de oro golfi, los cuales son José y sus hermanos. Ahora vamos a Proverbios 22, capítulo 10. Proverbios 22, capítulo 10. Echa fuera el escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta, que es lo mismo que dice el apóstol Pablo cuando dice: apártate de los tales o apártate de ellos. En varias partes de sus epístolas, él habla todas estas cosas. Ahora vamos a Isaías 58, verso 4. Isaías 58, verso 4. He aquí que para contiendas y debate ayunáis, y para herir con el puño y inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Entonces aquí vemos más acciones con respecto a esta tendencia que se veía en los hermanos de José. Ahora vamos a Primera de Corintios 10 al 12. Y dice así: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Chloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Entonces aquí vemos que todas estas contiendas y estos problemas que se ven y que incluso estábamos viendo en esta generación dorada, estaba causando divisiones en el propio pueblo de Dios, debido a que incluso vendieron a José.
y incluso pensaron en matar a José. Ahora vamos al capítulo 3, verso 3 de 1 Corintios, capítulo 3, verso 3, donde dice: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces aquí vemos toda esta carnalidad, la cual estaba latente en esta primera generación, en esta generación de Orogolfi. Ahora vamos a Filipenses capítulo 2, verso 4. Filipenses capítulo 2, verso 3. Filipenses capítulo 2, verso 3 al 4, donde dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, la cual era la enseñanza del Señor Jesucristo que ya leímos, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces aquí estamos viendo con más claridad todo este tema. Ahora profundicemos más en Timoteo capítulo 3, verso 2. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2. Primera de Timoteo capítulo 3, verso 2, donde dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Entonces aquí vemos con más profundidad todo el contorno con respecto al Evangelio y esto que estamos viendo de esta primera generación. Ahora vamos a el capítulo 6 en 1 de Timoteo, verso 3. 1 de Timoteo 6, 3, donde dice: Primera de Timoteo 6, verso 3, y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma con la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, que es lo que estamos viendo en esta generación dorada en la que hemos estado estudiando, verso 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Entonces aquí el apóstol Pablo aclarando más sobre este tema. Ahora vamos a 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 23 al 26. 2 de Timoteo capítulo 2, verso 23, donde dice: pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les concede que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de Él. Y para terminar con este tema, vamos a Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. Santiago capítulo 4, verso 1 al 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones de las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar,
combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y así concluimos con este tema tan apasionante, el cual lo titulé la generación dorada y el oro golfi, que es un tema maravilloso sobre esta primera generación que constituyó las 12 tribus de Israel. Y hasta aquí este video, muchas gracias.